Hermanos, buenos días. Les saluda su hermana Sandra Macetas en esta mañana para poder compartir el devocional diario. Hoy día nos toca Segunda de Samuel, capítulo 7. Ya vamos a empezar, hermanos. Este capítulo se trata del pacto que hace David con Dios y Dios hace con David. Ya, entonces vamos a empezar por el versículo 1. Donde dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, es decir, ya David se encontraba descansando porque Dios ya le había dado la victoria, ¿no? En sus constantes luchas, peleas que él tenía, ¿no? Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces, ¿qué notó David? Que él vivía en un lugar de mucha honra y se preguntaba por qué el arca de Dios, el que representaba y el que poseía la presencia de Dios, estaba pues entre cortinas, ¿no? Porque él vivía, el arca era trasladado de lugar en lugar y se armaban carpas, ¿no? Y habitaba y estaba en ese lugar siempre. Entonces, él dijo que no está bien, ¿no? Que no se le dé al arca de Dios la honra necesaria, ¿no? Porque habitaba, como sabemos, hermanos, el arca no era una representación nada más, no era una cosa de parte de Dios, sino que aquella poseía y la presencia de Dios, reposaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces, él dice que no es justo que esté pues entre cortinas, ¿no? En una carpa que armaba, ¿no? Como una casa portátil. Entonces, y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo, ¿no? Eso fue lo que le dijo Natán, que era el profeta, ¿no? Por el medio del cual Dios se comunicaba con David. Natán era el intermediario, aquel profeta que recibía el mensaje de Dios y se lo transmitía a David. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Entonces le pregunta, le dice: dile esto a David, pregúntale: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo David. Mire, esto es lo que le dice que le debe decir a David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, ¿no? Entonces, Jehová le dice: tú me has de edificar casa, ¿no? Tú. En el desierto ciertamente Dios se manifestaba, ¿no? Dios ha estado con ellos. Pero aquí vamos a ver que Dios no quiere que David le construya su casa, ¿no? Esa casa, ese trono, ese reino, no quiere el Señor. Le dice: tú no serás, ¿no? Y esto es importante, hermanos, saber, ¿no? Habitar, construirle una casa al Señor. Antes se construían casas hechas por hombres de material, de algo concreto, de algo físico. Hoy en día sabemos que donde Dios habita no es en lugares construidos por hombres, en lugares físicos, sino habita corazones. Entonces, hoy en día ya no es el templo de Dios aquellos lugares, ¿no? Sino nuestros corazones. El Señor dijo que nosotros tenemos que construir esa casa, ese trono, ese reino para el Señor en nuestros corazones, hermanos. Por eso es importante que nos mantengamos en santidad. Por eso es que es importante que siempre nosotros le demos la honra necesaria al Señor, porque dice que somos templo del Señor. Él habita en nosotros, su presencia habita en nosotros, ¿no? Entonces,
nosotros necesitamos entender eso, ¿no? Somos su templo, ¿ya? Ahora, aquí en esta parte dice David quiere construir un templo, ¿verdad? Para Dios, pero el verdadero pacto de Dios es con David, o sea, no es algo que David puede ofrecer, sino algo que Dios ya le manifiesta, ¿no? Es transmitido por medio de ¿quién? Del profeta Natán. Dice, su reino eterno por medio de los descendientes de David. Entonces, acá dice en la palabra del Señor en el versículo 12, dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando tú ya fallezcas, se termine tu vida aquí en la tierra, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, un descendiente de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino, ¿no? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces Dios hace un pacto con David. Le dice que él va a levantar un linaje, ¿no? Su descendencia, y va a estar con ellos, ¿no? Le promete que no será como así, como fue con Saúl, que Dios le quitó su presencia, le quitó su bendición, sino que él permanecerá, dice, para siempre, ¿no? Su linaje, ¿no? Entonces dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, ¿no? Entonces Dios le hace esa promesa, ¿no? Y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Miren esta promesa que le da el Señor, hermano. Todo lo que podemos conseguir aquí en la tierra no se compara a lo que Dios puede ofrecer. Y Dios, miren la promesa tan grande que le hace a David. Realmente es increíble la fidelidad de Dios y lo que Dios puede ofrecer no nos puede ofrecer el mundo, hermano. Le dicen, se afirmará tu casa y tu reino será para siempre, no se acabará. Y tu trono será eterno, ¿no? Estable eternamente. Imagínense, hermano. Por eso es que hasta el día de hoy sabemos que del linaje de David, de la descendencia de David, viene Jesucristo, ¿no? ¿Ustedes sabían eso? Jesucristo viene de David. Es decir, José proviene del linaje de David. Y aunque Jesucristo fue engendrado de manera sobrenatural, el Padre que Dios estableció aquí en la tierra fue José. Y él proviene del linaje de David, ¿no? Entonces, miren qué bonito, hermanos, cómo Dios hace todas las cosas perfectas. A él no se le va absolutamente nada, ¿no? Entonces, David responde a lo que Dios le dice, declarando las grandezas, ¿no? Y declarando que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Pero ahora la pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿cómo reaccionamos cuando Dios dice que no? Ciertamente, algunos de nuestros planes pueden ser buenos y nobles, ¿no? Pero, o sea, ¿qué intención tenía David de honrar a Dios y construirle una casa para él? Pero Dios le dice, no serás tú, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos, hermanos, cuando Dios nos dice que no? A algo que es noble, que es bueno, ¿no? Y que no le veríamos por ningún lado si lo revisamos como algo malo. Sin embargo, Dios no se va a guiar por nuestras buenas intenciones, sino según sus propósitos, hermanos. Y muchas veces Dios nos va a decir que no, ¿no? Dios algunos hace guerreros, otros constructores de su templo. A David lo hizo un guerrero, venció las batallas con Dios. Dios siempre estuvo de su lado y lo hizo guerrero. Pero en esta ocasión Dios iba a levantar uno del linaje de David para que éste le construyera templo y le honrara de esa forma. No todos somos llamados de la misma forma, hermano. No queremos ni podemos pretender hacer todo lo que nosotros creemos que a Dios le agrada y según lo que nosotros creemos que es bueno hacer, sino que Dios ya tiene un propósito para nosotros, un propósito claro de cómo va a usar nuestras vidas y tenemos que ceñirnos al plan de Dios. Dios dice no, ¿no es cierto? Porque quiere redirigir nuestras vidas, quiere dirigirnos al propósito para el cual nos creó. Que es mejor esperar sino la voluntad de Dios, hermanos, ¿no? Porque Él es soberano y su voluntad es perfecta, es mejor que la nuestra. Nosotros tenemos planes, hermanos, en la vida.
Nosotros tenemos sueños, anhelos que cumplir, pero los propósitos de Dios, los anhelos que Dios tiene para nosotros son mucho más grandes, mayores, más trascendentales, eternos. Entonces debemos ceñirnos al plan de Dios. Y así fue. David, en lugar de enojarse, en lugar de resentirse, le alaba al Señor y le da gracias. Porque miren, una cosa es que David pueda construir un templo para Dios y se sienta bien de hacerlo, y otra cosa es que Dios le diga que sus generaciones van a ser benditas, van a liderar el trono, va a ser el trono que establezca en su linaje, en sus generaciones, va a ser eterno. ¿Cuál es más grande, hermanos? ¿Cuál es mayor, no? Entonces, además la gloria no es para David, ¿no? Hoy David me construyó un templo y que David se sienta pues muy orgulloso, muy feliz y muy satisfecho de hacer algo, ¿no? Sino que no se trata de nosotros, de ser alabados, de ser exaltados nosotros, sino que todo alabe al Señor, ¿no? Y lo que Dios diga, ¿no? Si no te va a usar a ti, va a usar a otra persona, pero la gloria va a ser para el Señor. Entonces está bien, hermanos, porque la gloria no es para nosotros, no es el reconocimiento para nosotros, no es para Dios, ¿no? Y si hay alguien que Dios levanta mucho más, ¿no? Que nosotros, que la gloria sea para el Señor, hermanos, no para nosotros, para el Señor. Entonces David nos enseña que para Él lo más importante es Dios, cómo Él mira, cómo Él hace las cosas y cómo Él quiere las cosas. Y David se deleitaba en poder hacer la voluntad del Padre. Así que muchísimas gracias, hermanos, por su atención en esta mañana. Que el Señor los bendiga grandemente y los guarde de todo mal. Muchas gracias.